¿Qué tal? Mi nombre es Brandon. En este video voy a explicar lo que es el proyecto de taller de matemática básica 1. Los voy a ir resolviendo ambos problemas con ayuda de GeoGebra, ¿no? El primer problema dice, por razones no del todo claras, el número de pececillos de salmón que sobreviven a viajes de los lugares de desove hasta el mar abierto varía aproximadamente de forma senoidal. La siguiente tabla muestra los nacimientos en miles durante 16 años. Aquí tenemos la tabla original en donde encontramos los años y su número respectivo de nacimientos en ese entonces. Ingresamos los puntos en GeoGebra. Nuestro primer paso sería ingresar nuestra lista de datos utilizando el eje X como los años y el eje Y con el número de nacimientos y nos da los puntos de cada uno. Bien, luego identificamos los valores importantes. Vamos a identificar el valor máximo, el valor mínimo. Y vamos a empezar con el cálculo del corrimiento vertical. Vamos a utilizar esta fórmula de máximo más mínimo dividido 2, que nos da 41.5, que es el valor de la línea media en la cual oscilan los datos. Vamos a también calcular la amplitud, que es máximo menos mínimo dividido 2, que nos da un resultado de 20.5, que es la amplitud que indica cuánto se alejan los datos del valor medio. Bien, vamos a calcular el periodo en donde primero vamos a necesitar identificar los años donde ocurre un máximo y un mínimo, en este caso 2009 y 2015. Ya sustituidos en la fórmula nos da un periodo de 12. Con esto podemos sacar nuestra frecuencia angular, que solo sustituimos a esta fórmula en nuestro periodo y tenemos que es pi sobre 6, que este valor controla qué tan rápido se repite el ciclo. Bien, ahora con un modelo senoidal. Un modelo senoidal es esa función matemática que se usa para representar comportamientos que se repiten en forma de ondas. En este caso nosotros vamos a hacerlo de manera manual primeramente, en donde vamos a ingresar esta ecuación general, en donde ya conocemos los datos de A, de W y de B. Así que lo sustituimos en nuestra ecuación. El valor de C se va a ajustar moviendo el deslizador hasta que la gráfica coincida lo mejor posible con los puntos. Aquí ya ingresamos nuestra ecuación manualmente y tenemos estas líneas que nos van a ayudar a mover la gráfica lo más cercano que podamos de los puntos. Bien, si no quedó bien con nuestra gráfica manual, nosotros lo que vamos a hacer es usar FitSim de GeoGebra. ¿Qué hace esto? Hace una gráfica automática tratando de tener todos los puntos posibles, pero no los puede llegar a tener todos porque no se conforman de manera periódica. Entonces, después de poner nuestra gráfica, GeoGebra nos da una ecuación y comparándola con lo que nosotros pusimos, podemos notar que es muy similar, solo cambia en pequeños puntos o pequeños números, porque GeoGebra considera que es mejor reducir la amplitud, por ejemplo, o el periodo. Bien, con el problema 2 vamos a tener lo que es una elipse. En ese problema vamos a trabajar lo que es la distancia de la elipse, los focos, la distancia del punto, del centro y del eje Y. Vamos a tener los datos para nuestra propia elipse, que es la distancia de 8500 y una excentricidad de 0,45. Vamos a calcular B y C con estas fórmulas y teniendo estos nuevos datos vamos a ingresar nuestra ecuación de la elipse. Una vez ingresada esta ecuación de la elipse, en GeoGebra nos va a tirar una elipse perfecta, ¿no? Teniendo los datos que ya pusimos, que es una distancia en el eje X de 8500 del punto 0 para positivo y del punto 0 negativo en el eje X de 8500. Bien, vamos a ingresar los focos, que son estos puntos que miramos acá de F2 más F1, que son básicamente C, 0, pero en este caso nuestro valor de C es 3825 como lo habíamos visto más arriba en nuestra ecuación. Entonces lo vamos a ingresar del punto 0 a positivo y del punto 0 a negativo. Bien, la periapsis y apoapsis son los puntos, se podría decir, de las esquinas en cuanto al movimiento horizontal, al eje X de nuestra elipse. Entonces lo vamos a encontrar en cada orilla. ¿No? Es la periapsis y apoapsis. Aquí está la gráfica de cómo se sacó. Y ahora vamos a la verificación de la propiedad focal, en donde vamos a ingresar D1, D2, que son, por así decirlo, nuestras distancias del punto P, que es este punto de hasta arriba hasta los focos. Entonces aquí con estas fórmulas los vamos a sacar, ¿no? P1, F1 y nos da cuánta distancia tenemos. GeoGebra lo hace automáticamente y con D1 más D2 encontramos la suma total. Ahora vamos a hacer algo
que sería cambio de excentricidad. Nosotros teníamos una excentricidad de 0,45, pero ahora vamos a cambiar a 0,2. Entonces vamos a notar cómo nuestra elipse se hizo un poquito más ancha, hablando verticalmente, o sea, hablando en el eje Y. Hizo que nuestros focos tuvieran menor recorrido, ya que no la estiró, sino que la encogió, hablando en el eje Y. Y bueno, esos fueron los dos problemas explicados y aquí abajo estaría el link del video. Gracias.